Buenas tardes, chicos. Os mando el primer vídeo en el día de hoy porque, bueno, llevamos una mañana un poco de locos haciendo cosas entre Antonio, Raúl y yo y no me ha dado tiempo a hacer absolutamente nada hasta ahora que, bueno, pues he visto cómo iba oro y esta entrada la hice pues ayer de madrugada, ¿no? Cuando ya era de madrugada aquí en España. Entonces, bueno, voy a hacer este vídeo para que se entiendan bien los conceptos. O sea, voy a hacer este vídeo para que se entienda el porqué de la entrada de una forma muy resumida. Y no os preocupéis que ya haremos una clase exacta sobre estos conceptos que tiene que ver mucho, mucho con estas líneas que veis en mi gráfico, bien sea en H4 o en diario, o incluso semanal, que son muy importantes, puesto que son soportes y resistencia dinámicos. Es decir, existen dos tipos de soporte y resistencia. Uno es horizontal, que sería, pues imaginaros, ¿no? Aquí existe un soporte en el cual luego es roto con fuerza y luego se convierte en resistencia, que sería este punto aquí, ¿no? Soporte y resistencia, ¿ok? Pero también existen soportes y resistencia dinámicos. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen un ángulo. Y estos soportes y resistencia dinámicos son también muy importantes, ¿vale? Entonces, para definir bien un soporte, siempre tenemos que tener en cuenta que antes de llegar a una zona determinada es porque ha habido una fuerza contraria a la que venía y luego posteriormente para romper esta zona necesita de muchísimo volumen para romper esa zona, ¿no? Como puede ser, pues esta, vemos aquí como especie de esta parada que existe aquí y luego posteriormente esta fuerza que existe a continuación para romper esta zona en concreto de soporte. Y luego además lo confirma aún más cuando luego se convierte en resistencia, ¿vale? Entonces estos puntos que podemos ver, aquí tenemos un punto, aquí tenemos otro punto, ¿vale? Todos estos puntos que vamos viendo, o aquí tendríamos otro punto en caso de que llegase aquí el precio en algún momento, son puntos importantes para desde ahí crear lo que es mi ángulo a nivel de estructura dinámica, ¿vale? Entonces, para ir directamente al grano, podéis observar perfectamente que el ángulo que yo tengo en esta estructura de H4, porque es una estructura de H4, ya explicaremos a partir de qué momento tendríamos que trazar estas estructuras, pero estamos hablando de estructuras dinámicas en el cual yo lo que analizo siempre es qué ángulo es en el que está trabajando el precio. Es decir, siempre vamos a tener estructura horizontal, es decir, soportes y resistencia horizontales y dinámicos. Y la importancia de saber cuál es el ángulo que se va a utilizar para trabajar esos soportes y resistencia. Y si vemos aquí, pues está trabajando a la perfección, ¿no? Aquí tenemos una zona que toca, aquí tenemos otra zona que toca perfectamente, aquí tenemos otra vez otra zona que toca perfectamente, aquí tenemos otra zona que toca perfectamente, y luego toda esa zona de soporte se convierte automáticamente o sea, de resistencia se convierte automáticamente en soporte y vemos la exactitud con la que trabaja el precio en estas zonas que son impresionantes, ¿vale? Entonces, teniendo claro una de las zonas importantes en el cual hay bastantes toques sobre ese ángulo, siempre me gusta mucho, esto ya hablaremos más tranquilidad en la clase, pero siempre me gustan las estructuras, si esto es totalmente horizontal, si voy a hacer una estructura dinámica, me gustan los ángulos que no sean más de 45 grados, porque todos los ángulos que sean más altos de 45 grados son estructuras que no suelen durar mucho tiempo. Entonces, todo lo que sea menor de 45 grados, es decir, como tenemos aquí, es decir, ¿qué quiero decir con eso? Por ejemplo, una estructura que sea, por ejemplo, de esta forma, con este ángulo, pues duraría mucho menos esa estructura porque es más difícil que el precio aguante ese ritmo a hacer una estructura demasiado agresiva, con demasiado volumen. Lo más lógico es que siempre trabaje con estructuras aproximadamente de 45 grados, ¿vale? Entonces, el punto es ese, ¿vale? El punto es saber cómo poder marcar esto, pues haremos una clase con referente a esos puntos y podéis ver exactamente la importancia. Y cuando tenemos estas zonas, que tenemos claves, es decir, aquí tenemos, por ejemplo, una fuerza alcista y luego desde este punto en concreto fijaros con qué fuerza cae hacia abajo y si vemos a nivel de estructura horizontal también vemos que es zona de resistencia y luego, voy a ponerlo así para que se vea mejor, zona de resistencia en el cual aquí, ¿vale? Zona de resistencia a nivel horizontal clásica, zona de resistencia y como luego con fuerza tiene que romper esta zona, puesto que es una zona en la cual necesitan añadir bastantes contratos para romper esta zona de resistencia como teníamos aquí. Entonces, teniendo en cuenta este tipo de zonas que son importantes, soporte y resistencia, vamos a tenerlo tanto horizontales como dinámicos. ¿Y para qué va a servir esto? Bueno, pues esto va a servir porque cuando yo vea en una estructura de ese tipo algún tipo de vela
ya sea temporalidad de H4 o incluso de H1, si estoy trabajando en una zona de H4, voy a ver posibilidades de entrar en esta zona si estoy viendo alguna vela interna, es decir, esto sería una vela interna, y a la ruptura de esa vela interna, de esa zona, me gustaría entrar en largo por el soporte en esta estructura dinámica. O bien, si tengo, como tengo aquí, como pasó aquí precisamente, veis que aquí tengo una vela interna y una vela externa. ¿Qué quiere decir? Una vela que cubre por completo esta vela interna, ¿vale? Vemos que es una vela que es totalmente externa, es decir, tenemos una vela alcista interna y una externa, por lo cual vamos a tener diferentes tipos de gatillos. Uno va a ser interno, otro va a ser, o sea, una vela interna, otro va a ser cuando se produce una vela externa, en este caso si es un soporte y esa vela externa pues cubre por completo el alto y el bajo de la vela anterior, pues sería una señal también para entrar en esa zona de soporte dinámico o estructura horizontal y una vela de gatillo, ¿vale? Es decir, una vela, o sea, perdón, una vela de cola. Eso quiere decir que tiene que tener em, el 66%, es decir, solamente un cuerpo del 33%. El otro 66% tiene que ser mecha sí o sí y esté en lo que es la estructura en sí. No puede ser que esté aquí, ¿vale? Es decir, que no esté respetando perfectamente la estructura, sino tiene que estar saliendo desde lo que sería la estructura dinámica, ¿vale? Imaginaos que esto es una zona de soporte y estos serían los tres gatillos si quiero ir para arriba. Uno sería una vela interna y me tiene que romper el máximo de esa vela interna. La otra sería una vela externa en el cual me confirmaría en el momento en el cual rompa el máximo de esa vela externa la siguiente vela. Y la otra señal sería una vela de cola que se esté apoyando sobre esta estructura dinámica, ¿vale? Todos estos puntos son importantes y el anclar las líneas de tendencia a esta zona de soporte y resistencia son también muy importantes, muy, muy importantes. ¿Por qué? Porque si yo tengo un movimiento 1, como es este de aquí, de H4, y un movimiento 2 de H4, en el cual me está rompiendo ahora mismo por completo esta línea de tendencia en H4, por supuesto que no es lo mismo que esté en medio de la nada a que esté soportado sobre una estructura dinámica o horizontal, ¿vale? Entonces ese punto también es importante. Ya digo que de todas formas todo esto lo vamos a ver en diferentes clases para que veáis la importancia de este tipo de estructura. ¿El por qué entonces entramos aquí? Bueno, pues en primer lugar porque si vemos precisamente toca perfectamente esa estructura dinámica, como es prácticamente esta vela toca al pip esa estructura dinámica y vemos que me hace posteriormente una vela externa. ¿Qué quiere decir? Una vela que me envuelve tanto por arriba como por abajo esta vela interna que tenemos aquí en medio, ¿vale? ¿Eso qué me está diciendo? Bueno, pues es una intención bajista para caer desde esta zona dinámica, desde aquí, hasta la siguiente zona de demanda que tengamos, que en este caso estamos llegando ahora a esta primera zona de demanda institucional en H4, ¿vale? Ese es un punto número uno. El segundo punto, que evidentemente si además tengo el respaldo de una zona de órdenes pendientes como es el que teníamos aquí en H4, que era esta zona que ya veníamos diciendo durante toda la semana, que era una zona súper importante, también es un punto muy importante para entrar, ¿vale? La pregunta que me podéis decir ahora es, bueno, David, pero la valorización no ha llegado al término cero que me estabas diciendo. Sí, la valorización no ha llegado al término cero que te estaba diciendo, pero no te quiero decir que desde aquí vaya a caer 800 pips. Evidentemente, la valorización no está ahora mismo para caer 800 pips, pero es un trade que yo personalmente voy a sacar parte de beneficios en esta zona de demanda y sacaré tres cuartos partes de beneficio en esta zona de demanda y posiblemente si me vuelva a generar una zona de oferta aquí, tendré muy pendiente esa zona para ver cómo llega la valorización a continuación a esta zona de aquí. No quiero decir que de aquí vaya a caer el precio, pero sí que me podía dar un trade interesante como el que me está dando. Otro punto importante con referente a esto es que normalmente oro, a ver si consigo, a ver, no sé por qué no me deja entrar en diario ahora. Eh, ¿Qué pasa? ¿Por qué no me deja entrar en diario? A ver, un momentito, chicos. Bueno, es que claro, aquí no tengo... Espera un momento, a ver, voy a actualizar porque no sé por qué no me deja entrar en diario ahora. Vale, entonces aquí en diario, si veis,
y es cierto que la valorización no está en términos medio que decíamos, pero hay un punto importante que oro suele pasar con oro, que es cuando irrespeta una zona importante de oferta, que sería esta que tenemos en primer lugar, normalmente la segunda sí la suele respetar inmediatamente. Es decir, era otro motivo por el cual me ha animado a entrar en ventas en esa zona de H4. Uno era por esa estructura dinámica que teníamos, que hemos mencionado todo el tiempo con referente a esta estructura dinámica que teníamos, que me hace una vela externa, por lo cual es uno de los gatillos, en este caso al contrario, porque sería para ventas, no para compras. Y el segundo punto, si os dais cuenta, hablabas de la línea de tendencia. Teníamos en primer lugar una línea de tendencia cuando hice el vídeo, que esta personalmente a mí no me gusta tanto. Igual que no me gusta estas zonas dinámicas que estamos hablando a nivel de ángulos superiores a 45 grados, siempre me gusta que sean ángulos de 45 grados, no más elevado de eso, porque suele ser pocas veces respetado ese tipo de ángulos tan elevados. Igual con esto, ¿no? O sea, unas líneas de tendencia que sean tan verticales tampoco me termina de convencer. De todas formas, aquí dio la primera entrada para poder entrar, que era esta. Pero a mí me gustan más cuando son un poquito más 45 grados como mencionado, como era esta última que hizo, que aquí la confirmación la dio justamente aquí, que es justamente, como podéis haber visto en Telegram, es la orden que os he mandado donde entré, que es justamente al cierre de esta breve de M15 he entrado, o sea, añadiendo ruptura de esa línea de tendencia y añadiendo que estábamos en una zona de órdenes pendientes H4 y añadiendo esa vela externa en una estructura dinámica en H4 que me está dando otra señal de entrada, pues todo eso hacía ver que quería entrar en ventas en esta zona de aquí, ¿vale? Entonces, es un vídeo rápido explicativo, os lo dejo para que lo estudiéis y de todas formas no os preocupéis que más adelante mandaremos el cómo poder distribuir o cómo poder hacer este tipo de estructuras dinámicas tan importantes, porque si le echáis cuenta, o sea, si os fijáis en la estructura, simplemente para que hagáis un poco de base, si cogéis este punto y este punto, ¿vale? Este primer punto y este segundo punto de aquí, ¿vale? Y hacéis, copiáis y pegáis y lo ponéis en las diferentes zonas de soporte y resistencia, vais a ver cómo el precio continuamente llega de resistencia, soporte, soporte, imaginaros, ¿no? Rompe, soporte, se va hacia arriba, rompe, soporte, se va hacia arriba, ahora aquí como resistencia. Es impresionante cómo funciona. Entonces, hacer un poco de baste y no tenéis por qué esperar este tipo de gatillos en H4, si esto es H4, sino que podéis bajar a H1, incluso M15 y cualquier concepto de vela envolvente, vela interna o vela de gatillo, como es una vela de Cora, que tenga un 33% solamente de cuerpo, y hacéis vuestra línea de tendencia sobre estas zonas, aquí seguramente en M15 hay algo. Aquí seguramente en M15 hay algo. Bueno, y sin ir a M15, fijaros, ¿no? O sea, ya siguiendo con ya que sabéis estos conceptos, aquí tengo esta vela negra, es una vela externa, ¿vale? Esta es una vela externa sobre esta vela interna. ¿Y eso qué me está diciendo? Que probablemente esta zona de resistencia va a ser un giro sobre esta zona de resistencia hasta la siguiente zona de soporte, ¿vale? Entonces, importante estos conceptos. Aquí, por ejemplo, mirar, tenemos otra, una vela de gatillo que tiene solamente el 33% o menos de cuerpo y es una vela gatillo perfecta porque es una vela de cola. Luego, posteriormente, tenemos una vela envolvente, o sea, te vuelve a reconfirmar que es una zona importante y por eso cae el precio desde aquí hacia abajo. ¿Vale? Y así continuamente. Aquí una interna me rompe por encima de esa interna y automáticamente se va para arriba el precio. Y así continuamente, ¿no? O sea, podéis hacer esto en H4, H1 y M15.